Ahí. Muy bien, muy bien. Ahora sí el helado. ¿A dónde? ¿Sí? Ah. Muy bien. ¿Y ahora? Hermana Raquel, ¿sí escucha? Dijo sí, ¿no? Ah. Ah, claro, porque es moto, ese. Ahí está, ahora sí. ¿Ahora sí o no? Es que no ha conectado el audio, creo. Ah, sí, sí, está así el audio todavía. El audio está así. No. Bueno, estamos a la espera. Igual lo importante es que ella lo escucha a usted, pastor. Ah, bueno. Ahora sí. Muy bien. ¿Todos están viendo? Sí, perfecto. Oh, qué rápido que es esto. Ahí. ¿Cómo? Ahora sí, Ah, perdón. muy bien, muy bien. Ahora sí. Muy Ahora bien. sí. Gracias. Buenísimo. Listo. ¿Qué me decías? Ah, esto para... Está bien. Bueno, habíamos visto el capítulo 14, en el cual Lot es llevado cautivo. ¿Les quedó alguna pregunta de eso? Muy bien, ¿tienen alguna pregunta de eso? Recordemos dónde termina Lot. Una mala decisión, escogió lo que mejor le parecía y terminó metido en Sodoma y Gomorra, y la primera cosa que le ocurrió es que vinieron estos ejércitos, se los llevaron cautivo con todas las cosas, ¿y quién lo tuvo que rescatar? El tío, Abraham. Entonces, y vemos las diferencias ya en las decisiones. Y recuerden, ahora Génesis se va a tornar más selectivo todavía. Lo primero que hemos visto hasta ahora es para enseñarnos cómo apareció Abraham en la historia de la humanidad. Y ahora se va a ocupar en forma muy selectiva en solamente la vida de este hombre. No hay nada más importante que vamos a ver en Génesis, la vida de Abraham y su descendencia. ¿Cuál es la razón? La razón sigue siendo el propósito de Dios de mandar a su hijo al mundo y está preparando una nación para eso. No existía y él la va a hacer de un hombre, de una familia, y la va a desarrollar allí con el proceso y el propósito de traer a su hijo
a este mundo. Entonces, y aún en la situación, Dios capacita a Abraham para poder rescatar a Lot. Vamos al capítulo 15 entonces. Ya hemos visto lo que era Abraham y Melquisedec, quién era Melquisedec y quién era Abraham, ¿sí? Lo bueno de todo eso, que ya tengan en cuenta que en el libro de Génesis, aunque no está la palabra Jerusalén, ya está el lugar donde va a edificarse en el futuro Jerusalén. Sorprende, ¿no? Dios va preparando todas las cosas. El encuentro de Abraham y Melquisedec no fue casualidad. Tenía un propósito singular y un hecho tan importante. Salem después se va a conjugar con la palabra Jerú y tenemos el nombre de la ciudad, ciudad de David, que David le llamó Jerusalén. Así que está preparándose. Ahora seguimos con la vida selectiva de Abraham. Muy bien, capítulo 15. Allí nos encontramos el tema, la promesa de Dios a Abraham. Número romano 1, la visión de Dios para Abraham. En el capítulo 15, abran sus Biblias, vamos a leer los primeros 3 versículos, el cual dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, y será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. La primera consideración es que nosotros tenemos. La frase Señor Jehová es traducida Adonai en el hebreo. La palabra un momentito. La palabra describe a Dios como Señor Jehová, perdón, amo o gobernante. Ahí está lo que estaba buscando. Entonces, leo de vuelta toda la frase. La palabra describe a Dios como Señor, amo o gobernante. El término Señor, en su esencia pura, significa mi dueño. Cuando vino esta visión a Abraham, tenía 85 años de edad y pasaría 10 años antes que tuviera un hijo. Eliezer era su mayordomo y recibiría la herencia. Número 2, la promesa de un heredero. Capítulo 15, versículos 4 al 7, y el texto nos dice así. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y él le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte
a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Una forma muy singular de la presentación de Dios. ¿Cómo fue salvo Abraham? Fíjense en lo que dice en el versículo 6, y le creyó. Por fe. Es lo que repite en el libro de Hebreos. No fue salvo por medio de la ley, porque no había ley todavía. No fue salvo por medio de la circuncisión, porque no se practicó hasta que él tuvo 99 años de edad. ¿Me están siguiendo la idea? Entonces, Abraham fue salvo por medio de fe en la palabra de Dios. Versículo 4. Es lo mismo que nosotros somos. O sea, es como le decimos. Una cosa es decir que creo en Dios. Otra cosa es creerle a Dios. Es la ejecución de su palabra en nosotros. Entonces, eso lo podemos ver en Romanos capítulo 4, versículo 1 al 3. La palabra creyó, amán, quiere decir confirmar o confiar. La frase fue contado por justicia, quiere decir atribuir o tener en cuenta. La fe de Abraham le hizo justo. Abraham creyó en la salvación de Cristo con anticipación. Él miró con fe hacia adelante a la cruz. Esto se prueba por medio de los sacrificios de Abraham. ¿Se recuerdan? Abraham llegó y ¿qué hizo cuando llegó a la tierra de Canaán? Edificó un altar. Y dejó ese altar y fue a otro lugar y edificó el altar. Él fue, hizo ya lo de Egipto y la mentira. Cuando vuelve, ¿qué es lo primero que hace? Vuelve a la tierra, edifica un altar. Sí. Bueno, todavía no llegamos. No te adelantes. Vamos por lo que ya venimos. Bueno, pero, a ver, saquemos este principio. ¿De dónde lo sacó Abraham? Bueno, vamos de vuelta. A ver, pensemos en esto. ¿Cuántos edificaron altares antes que él? Noé fue uno que después del diluvio desciende y lo primero que hace es edificar un altar. Noé fue uno. Pero ¿a quién más encontramos? Abel. Estoy hablando hacia atrás. Abel. Abel fue el primero que edificó un altar y sacrificó un cordero. Entonces, cuando uno mira hacia atrás, ¿cuántos había? Ahora, hagamos un momento. Expliquémonos. Ante estas dos personas que edificaron el altar y que está registrado en las Escrituras antes de Abraham, ¿le pudieron comunicar ese principio a Abraham? ¿Cómo, Cristian? ¿Cómo le pudieron comunicar eso a Abraham? Muy bien. Digamos así. ¿Cuántos registros tenemos en las Escrituras después de Abel y de Noé que edificó un altar? ¿Quién es el tercero? Y si Abel lo aprendió porque se le enseñó a Adán. Sí, pero Caín lo mató a Adán. Caín nunca edificó un altar y se fue lejos.
Bueno, el principio de Cristian está bien. Adán le enseñó a Abel qué era lo que había que hacer. A Adán se lo enseñó Dios porque Dios mató un par de animales para hacerle las túnicas completas. Pero ¿y entonces? ¿No dijimos que Abraham apareció en el año 2006 después del pecado de Adán? Es que lo que nosotros estamos observando es algo que quedó dentro de esta generación que transmitió Noé, porque Noé sí hizo un altar, que lo transmitió seguramente sus hijos. En el caso de Sem, debe haberle hecho, no tenemos registros en las escrituras, pero él siguió adorando a Dios. Sus hijos lo hicieron, y ahora aparece Abraham. Y este hombre, de repente, tenemos dos hombres que se registran en las escrituras que hicieron altar, pero este hombre sale escuchando la voz de Dios, va a una tierra que desconoce y lo primero que hace es edificar un altar. Y se mueve del campamento, va a otro lugar y edifica un altar. Desciende a Egipto, se manda una macana y cuando vuelve, edifica un altar. O sea, ya hay un hombre que edificó 3 altares cuando hay 2 registros en todo Génesis. Hasta aquí. Entonces, no solamente es un hombre que escuchó la voz de Dios, es un hombre que le creyó a Dios, es un hombre que, a pesar de sus errores y de sus pecados, adoró a Dios y supo cómo hacerlo. Y él era un hombre que edificó altares. Cuando le prometió descendencia, estamos hablando con 86 años ya, y un hijo tuyo. Pero ahí nosotros encontramos que él le creyó a Dios. Él no dudó de Dios. Entonces, su fe le es contada por justicia. Lo resalta en todas las escrituras y en el libro de Hebreos. Tan impresionante, ¿no? Muy bien. Entonces, el principio de todo eso, de hacer ese altar y sacrificar un cordero, es mirar lo que el Señor iba a hacer después. El sacrificio de Abraham, capítulo 15, versículos, 8 al 17. Dice así: la salvación está basada en el sacrificio del cordero. El pacto requiere sangre. Era costumbre en aquellos días que los dos que hacían un pacto caminaran entre los animales sacrificados para sellar el acuerdo. Dios, por medio de un horno humeando y una antorcha, esto es como Dios se reveló a Israel en los días de Moisés, como una columna de nube de día y una columna de fuego de noche, pasó por medio de los animales. Solo Dios caminó por medio de las aves por medio de los sacrificios, simbolizando que Dios es el único que hace, guarda y cumple el pacto de salvación. Las aves de rapiña simbolizan a Satanás en el versículo 11. Y ahí yo quiero que observemos entonces los versículos 13 al 16. Nos vamos a encontrar con la profecía de la esclavitud de Israel. ¿Tienen su Biblia abierta en capítulo 15 todos? Muy bien. Entonces dice así:
Verso 13, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida, ¿cuántos? 400 años. Es exactamente lo que aconteció. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Ahora, ¿se dan cuenta que la expresión que nosotros encontramos aquí, que él dice que a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto? Ahora, ¿qué podrían entender ustedes en que Dios le está diciendo, juzgaré yo? ¿Mm? Vamos por partes. La primera de las cosas, vemos que la nación en la cual cayeron esclavos es Egipto. Estuvieron 400 años. Pero esa expresión, juzgaré yo, eso significa, para que lo vean, es las plagas que fueron emitidas, las 10 plagas, fue la manera en que Dios juzgó a Egipto a través de sus propios dioses, y después de eso, recién de la muerte de los primogénitos, es como pudo salir Israel de Egipto. Ahora, una palabra, dos palabras tan importantes están demostrando algo en la historia que va a pasar más allá. Es una tremenda profecía. Y fueron 400 años que estuvieron esclavos en Egipto. Y la manera en que Dios lo juzgó fue por las plagas. Entonces, cuando vos estás leyendo las plagas y cómo Dios estaba obrando, y algunos se preocupan porque dice, y Dios endureció el corazón de Faraón, y dice, pero Dios hizo eso en vez de ablandarlo. ¿Qué pasó allí? Bueno, la primera consideración que debemos tomar nosotros es que Faraón se creía Dios. A tal punto, bueno, él tenía el poder de la vida y de la muerte de todos sus súbditos. Su palabra se cumplía 100%. Politeísta, y Dios lo juzgó por todos ellos, y luego eso hizo que le llevara a que Israel fuera liberado. Ahora, pueden analizar también, Abraham hizo un sacrificio, como Dios le dijo, el pueblo de Israel, para ser liberado, tuvo que hacer un sacrificio como Dios le dijo, para que pasara por alto. Es muy selectivo. Está preparando un hombre para formar una nación, de lo que va a estar y padecer y suceder en el tiempo futuro. Muy bien, vamos a ver eso. No sé, está bien. El pacto entre Abraham y Dios reasegurado, en el cual dice, en versículos 18 al 21, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneseos, de los eneos, de los ceneseos, de los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Muy bien. Enemigos. Pero ahora ya vemos un desarrollo donde cuántas naciones
están formadas y la tierra era donde estaba Abraham. ¿Se recuerdan que le había marcado la tierra de los dos hijos de la descendencia de Cam? ¿Quiénes eran? Eran los que iban a conformar estas naciones. Pero eso es algo que nosotros podemos aprender. Capítulo 16. Bueno, ¿hay alguna pregunta de lo que hemos visto? Sí, pa. Sí, hermano Lenin. Ese versículo 12, bueno, no lo vimos aquí entre los que estamos leyendo, pero que Sí. dice, más a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Ese temor que le cayó ahí, no sé, no sabríamos cómo interpretarlo, no sé si No. se refiere a un temor común de uno como hombre que le tiene miedo a la oscuridad, o es algo, otra cosa, no sé. Es algo común porque Dios no lo destaca de ninguna otra manera. Está diciendo que eso fue lo que sucedió. Ahora, también démonos cuenta que él tomó los animales, los partió por la mitad y puso uno enfrente de otro y partió las aves, y entonces aves de rapiña sobre los cuerpos, y Abraham los ahuyentaba. Eso también dice que no solamente él hizo el sacrificio, hizo como Dios le había dicho, sino estuvo protegiendo esa carne y ahuyentando constantemente a los animales, o las aves, mejor dicho, perdón, para que no se comieran el sacrificio. O sea, es temor, ya venía la oscuridad, estaba cansado de hacer la tarea de ahuyentar, esa es la palabra, perdón, ahuyentar a estas aves, y le ocurre el cansancio. Pero eso es parte de esa relación que tuvo entonces con Pastor, Dios. Sí, hermano. y eso mismo, ese mismo temor suma a lo que le llevó a la consecuencia del juicio que emitió el Señor allí. A ver, él le acaba de dar la promesa de un hijo. Eso te debe alentar y no es un juicio. Después, el hecho de obrar con el sacrificio. El obrar con el sacrificio lo encuentra él ahuyentando y trabajando en que esas aves no tomen el sacrificio. Le dio temor. Pero después es una profecía que no iba a afectarlo a él directamente, sino a su descendencia, y estamos hablando de su nieto y de sus bisnietos, que son los que entraron a Egipto. Pero a él no le causó el temor de la profecía, sino Dios estaba anticipando lo que iba a hacer. Yo lo tengo entendido como está en el versículo antes, que es en el 12, cuando dice que cayó un sueño, y bueno, el 13 yo lo veo que es como una consecuencia de ese sueño de Abraham, del temor. Ahora, Porque recién viene en el 14 la profecía. vamos por parte. Entonces, el sueño Sí. es porque él de cansancio se duerme, o porque durmiendo está soñando. No, dice, descendían las nubes de la piña sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba. Sí. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Muy bien, pero a ver, el sobrecoger, que es lo que dice el sueño, es por el cansancio, no porque de repente comenzó a soñar y vio otra cosa, es por el cansancio físico. El temor de la oscuridad, ya sabemos lo que nos ocurre a todos, pero no es algo anormal lo que le está aconteciendo. Yo no encuentro nada de eso
porque, no, porque está describiendo la situación. Y después la profecía que se dicta sobre eso es una profecía que el Señor le da. No, no es otra circunstancia que es el momento que está pasando. Así que, como yo siempre digo, tratemos de interpretar en forma gramatical el texto para que lo entendamos y eso nos va a dar con seguridad la interpretación. Las aplicaciones, si se ajustan, podía ser, pero no es la interpretación del texto. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Muy bien. Ahora, vamos a la historia de Agar. La prueba de fe de Abraham en el pacto, Sara y Agar. Dios bendice a Agar y a Ismael. Capítulo 16. Número romano 1, la prueba de su fe en el pacto. Volvemos a recordar, el pacto es que Dios le prometió a él un hijo de él. Ahora es probada su fe, capítulo 16, versículos 1 al 3. La prueba de su fe en el pacto. Dios le prometió un hijo, pero ellos no tenían paciencia para esperar a Dios. Los errores de Sara. 1. Echó la culpa a Dios. Dijo que Dios le había hecho estéril. Versículo 2. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Volvemos ahora a mirar un paso atrás. Si Abraham no hubiera descendido a Egipto, ¿hubiera existido Agar entre la familia de Abraham? No. Los pasos de desobediencia hacia atrás nos cargan con peso que después van a emerger en algún momento de nuestras vidas. Pero aquí encontramos, entonces, en el verso 3, dice, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Bien, miremos, los A mayúsculas, los errores de Sara. Echó la culpa a Dios, número 1. 2, falta de fe en Dios, hizo su propio plan, y algunos, es interesante, trató de ayudar a Dios, adelantando las cosas. 3, tomó el liderazgo en el matrimonio. Eso es interesante también, ¿no? Bueno, miremos los errores de Abraham también. 1, falta de fe también, caminó en la carne y no en el espíritu. 2, abandonó su liderazgo en el matrimonio. Y 3, cometió adulterio y poligamia. Versículo 3 y versículo 4. Ahora, recordemos que el hecho es descender a Egipto y cosas que se traen de Egipto tardan y causan problemas. Número romano 2, Sara y Agar
en el capítulo 16, versículos 4 al 6, las consecuencias de sus errores a los frutos de la carne, envidia, enojo, malicia y contienda. Entonces, en el versículo 4, dice que, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miró con desprecio a su señora. Es interesante, ¿no? Ahí digamos, ¿por qué mira con No, él no. Agar. Agar mira con desprecio. ¿Por qué? Porque ella había concebido y Sara era estéril. En vista del hecho histórico y de las costumbres, el hijo de Agar iba a ser hijo de Sara, porque Sara lo iba a prohijar, hijo de Abraham. Entonces, primogénito. Podemos observar todo lo que había, y ese término de desprecio significa se creyó mejor, más que su señora. Y ve Ismael, el padre de los árabes. Hasta hoy en día los árabes y los judíos, ¿qué hacen? Siguen peleando. Continúan entonces. A ver, perdón. Ahí está. Bien. Estamos, ¿no? 2, 3. El punto 3. Bueno. Ahí. Lo dejo porque no lo puedo controlar, no sé qué me pasa. Bueno. Dios bendijo a Agar y a Ismael. Agar fue echada de la presencia de Abraham y de Sara, fue al desierto, y allí el ángel de Jehová le dijo a Agar que volviera a Sara. ¿Quién es el ángel de Jehová? El ángel mensajero de Jehová en el Antiguo Testamento es un personaje misterioso. Dios utiliza este mensajero celestial para revelarse a los seres humanos, quienes no podían ver a Dios y vivir. Según Éxodo 33:20, el ángel del Señor hizo actos asociados con Dios: revelación, liberación y juicio. Esto nos hace creer que este personaje es una cristofanía, apariencia de Cristo en el Antiguo Testamento. El ángel del Señor se le apareció a los siguientes personajes del Antiguo Testamento. Número 1, Agar, en Génesis 16, versículos 7 al 10. 2, Abraham, Génesis 22, versículos 11 al 13. 3, Jacob, Génesis 32, versículos 24 al 30. Moisés, Éxodo, capítulo 3, versículos 1 al 8. 5, a los israelitas, en Éxodo capítulo 14, versículos 19 al 20. Nuevamente a los israelitas, Éxodo 23, versículos 20 al 23. A Balaam, Números capítulo 22, versículos 22 al 35. ¿Se recuerdan que la burra no quería avanzar? Después dicen que los animales no tienen conocimiento. Número 8, Josué. En Josué capítulo 5, versículo 13 al 15. Es tan interesante
esa visión que Josué saca la espada y le dice, ¿de quién eres? ¿De los nuestros o de los otros? Pero por las dudas ya había sacado la espada. El punto 9, nuevamente, los israelitas, Jueces, capítulo 2, versículos 1 al 3. En el número 10, Gedeón. El libro de Jueces, capítulo 6, versículos 11 al 24. Número 11, a Elías. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 4 al 8. 12, David. En Primera Crónicas, capítulo 21, versículos 16 al 22. Número 13, israelitas en Jerusalén. Isaías 37, versículo 36. Número 14, Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Daniel 3:25. ¿Dónde fue eso? En el horno. Y número 15, en el templo. Malaquías 3:1. En el desierto, Agar recibió la promesa de que Ismael iba a ser una gran nación y él será hombre fiero. Quiere decir que sería el padre de un pueblo hostil, los árabes. Y número 4, tenemos el nacimiento de Ismael en capítulo 16, versículos 15 y 16. Y el nombre de Ismael significa Dios me oirá. Qué interesante, ¿no? Déjenme mencionar algo. Digamos, número 1, nosotros encontramos que después de 10 años que había estado en la tierra, ya había pasado por Egipto y habían retornado, y entendemos por eso ya estaba Agar entre Sara y Abraham, y en ese periodo encontramos esta disposición que hizo Sara de su sierva. Entonces, si nosotros decimos que Abraham fue llamado a los 75 años, aproximadamente estamos hablando de que él tenía 85 años cuando ocurrió este suceso. No, falta un poquito. Recién tenemos que concibió. Bien. Y en los versículos 15 y 16, dice así, y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Versículo 16. Era Abraham de edad de ¿cuánto? 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Así que ya nos encontramos en la edad que tenía Abraham cuando nació Ismael. Y el otro dato que ya vamos nosotros sabiendo es que cuando nació Isaac, ¿qué edad tenía Abraham? 100. 100, un siglo. 100. Eso significa que entre Ismael e Isaac se llevaban 14 años. ¿Bien? ¿Hay alguna pregunta? Acerca de Ismael. Y ya sabemos ahí que cuando las damas le dicen a los hombres que son fieros, ya estaba en la Biblia
En el libro de Génesis sí le fue dado a Ismael. ¿Eh? Es bíblico decirle fiero a los hombres. Por eso los hombres decimos que cuando más oso, más hermoso. Es una compensación, ¿no? Bien. Bueno, a ver, los distintos hermanos, ¿tienen alguna pregunta? Porque ahora solamente tengo pocos acá en la mira. No, pastor. Por mi parte, Muy bien. ¿Kevin? No. No. ¿Luciano? No, pastor. No. Bien. Hermano Cristian. Porque les dice que va a prosperar y que va a ser una nación grande. Bueno, pero ahora vamos a ver. Vos dijiste que no es parte del pacto. Vamos a ver. Vamos a ver. No de la familia por donde vendría el Señor Jesucristo. En eso tenés razón, pero déjame ver lo que vamos a seguir avanzando en el libro de Génesis. Muy bien, ahora, el capítulo 17, tema la señal del pacto, circuncisión. Entonces, en los versículos 1 al 4, dice, era Abraham de, ¿cuánto? 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros, circuncidaréis, ahora está bien, pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, y a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Y dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer, no la llamarás Sarai, mas será Sara, será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, y reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró por su rostro y se rió,
y dijo en su corazón, a hombres de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendencia después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, y aquí le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar, muchos en gran manera, 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y al cabo de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, y tomó Dios, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Así que aún la circuncisión, este pacto en la carne con Dios, tanto Israel como los árabes todavía lo mantienen hasta el día de hoy. Y mantienen el rito a los 8 días. Y como Cristian dijiste, también a Ismael estaba dentro del pacto de carne, digamos. Muy bien. Entonces, en el punto 1, Dios el Todopoderoso, en nuestras notas, hay un lapso de 13 años entre el capítulo 16 y el capítulo 17. Dios se llama, en el versículo 1, Dios el Todopoderoso o El Shaddai, que aparece en Éxodo capítulo 6, versículo 3. Este nombre quiere decir todopoderoso o autosuficiente. Los nuevos nombres ahí está. Bueno, en el versículo 5, Abraham significa padre alto o exaltado, y Abraham significa padre de una multitud o de multitudes. En el verso 15, Sarai significa persistir o contender. Sara significa princesa. Acá la hermana Silvia dice que quiere cambiar su nombre. Le bendiga bien, ¿no? Sara. Es Sara, ¿no? Sí. El número 3. La señal del pacto, circuncisión. Capítulo 17, versículo 6 al 14. Esta es la primera vez que la circuncisión se menciona en la Biblia. La Biblia no enseña que la circuncisión salva, es un símbolo exterior del pacto entre Dios y el hombre. Debe recordar al hombre la circuncisión del corazón por medio de la fe en Cristo. Es un símbolo exterior. Ahora, quiero decir que es un pacto específico con Israel. Entonces, Deuteronomio 10:16,
capítulo 30, versículo 6, Jeremías 4, 4, Romanos 4, 10 y Gálatas 5, 6. La circuncisión es cortar el prepucio del órgano sexual del hombre. Se practicaba esta ordenanza al 8º día después del nacimiento. Versículo 12, los creyentes bajo el nuevo pacto, Nuevo Testamento, son circuncidados espiritualmente de corazón. Gracias. Que la circuncisión. Ahora, una pregunta, ¿por qué la circuncisión distinguía las simientes de Abraham de los gentiles? Recordaba a Israel de su pacto con Dios y representaba la purificación de lo malo. Deuteronomio 10, 16, Jeremías 4, 4, Romanos 2, 26 y Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12. Y recordemos que el Señor Jesucristo fue circuncidado al 8º día. Número Romanos 4, la promesa de Isaac, reenfatizada en el capítulo 17, versículos 16 al 21. La risa de Abraham, en versículo 17, es de gozo. La risa de Sara, en capítulo 18, versículo 12, es de incredulidad. Abraham quería que Ismael fuese el hijo de la promesa. El nombre de Isaac significa risa o literalmente se ríe. Versículo 21. Y luego, el número romano 5, la circuncisión de Abraham y su casa. La verdad llama poderosamente el hecho como Dios separa las cosas hechas por los hombres y las cosas preparadas que Él tiene. Es bien interesante. Por ejemplo, a Abraham y Sara les cambió el nombre. A Isaac no. Pero a Jacob sí. A José no. No, creo que en este caso entiendo que Abraham necesitaba un cambio de nombre, no solamente por lo que significaba, sino para que él realmente volviera a ver ese verdadero cambio de vida que debía haber en él para su descendencia. Y lo de Jacob era lo mismo, porque Jacob significa engañador, Israel, príncipe. Así que hay una diferencia impresionante. Nosotros no necesitamos cambiar nuestro nombre, pero nuestra vida debe cambiar con el arrepentimiento. Sí. Fíjate si no es Romanos 2:26, no me acuerdo ahora, pero bueno, vamos a fijarnos ahí. Te estoy dando crédito. Vamos a verlo. A ver qué dice Romanos 2:26. No es. Es una. Esa es una pregunta. Bueno, después lo vamos a buscar para que lo tengamos en cuenta. Bien. ¿Todos completaron el cuaderno? ¿Está todo? Ah, muy bien. Yo estoy esperando que completen.
Perdón, ¿qué pasó? Bueno, tema, la visita de Cristo a Abraham. Capítulo 18. Es otro de los capítulos tan interesantes que tiene Génesis. Pero recuerden que esta es una historia selectiva, ¿sí? Dios va a mostrarnos cómo llegamos a donde estamos en este tiempo. Muy bien, la visita de Cristo y de los ángeles. En este pasaje vemos otra cristofanía, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Dios el Padre es Espíritu, Juan 4:24. Ningún hombre puede verlo y vivir. Cristo, Dios el Hijo, aparece en forma humana. Abraham lo llamó Señor. Creemos que los otros dos eran ángeles. ¿Ustedes qué les parecen? Una pregunta. ¿Qué les parece a ustedes? La visita de los tres Sí. podría Cristo ser una... y ángeles, ¿qué les parece a ustedes? Exactamente lo que dice para mí es. Sí, porque Eh, Dios no lo podemos ver. Son dos ángeles y, y una cristofanía, digamos, el ángel de Jehová. O sea, Cristo y dos ángeles. Muy bien. Luciano. También. También. Comparto lo mismo que mi compañero. Muy bien. Kevin. Sí, pastor. ¿Qué pasó? ¿Qué te parece a vos? Que sí, eran ángeles. Bien. Alejandro. Paso. ¿Eh? No, mentira, era... Bueno, veo como Cristo y bueno, los demás podrían ser ángeles, pero podría ser como una representación de la Trinidad, pues de las tres personas de Dios, podría ser, no sé. Podría ser. Leonardo. Creo igual que los hermanos que es una cristofanía. Uh-huh. Matías, ya emitiste tu voz, ¿no? Sí. Bien, vamos a las damas. Hermana Silvia. Muy bien. Lenny. Bueno, pastor, yo la primera vez que lo leí, pensé que era Dios en su trilogía, porque luego Abraham luego le hace preguntas como en plural, como si fuera una sola persona. Muy interesante tu. Melanie. Sí, pastor, yo también considero que se le apareció el Señor y los dos hombres. ¿Pero qué? ¿Ángeles o qué? Sí, ángeles. Ángeles. Muy bien. Hermana Pera. Carolina me llamó, pastor, mi apellido, Pera. Bueno. A todos le dijo el nombre y a mí me dijo Pera. Bueno, por lo menos bueno, no sé. podés decir que por lo menos le pegué bien el apellido. Parece que me está retando, ¿vio cómo le dicen Federico? Me dijo Federico. Sí. La verdad no sé. No sé. También pienso que serán ángeles, porque
El único que se mostraba era Jesús, los otros no. Bien, hermana Raquel. Ahora que estaban ahí hablando, pude sacar mis propias conclusiones. En el versículo 10 y en el versículo 13 es como que reconfirma que es el mismo Señor el que se le apareció, y los otros son ángeles. Muy bien. Hermano Cristian. Aldo. Lo mismo que Cristian. Sergio. Todos dicen lo mismo. Bueno. Pastor, Sí. algo por ahí que me parece clave para llegar a la conclusión es el versículo 16, que habla de que estos visitantes, digamos, se levantaron y partieron de allí en dirección a Sodoma, perdón. Dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Como que se van, digamos, los dos varones y queda el Señor con Abraham, digamos, en esa parte. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a hacer algo que tenemos un momento de pensar. Ahora, quiero que lo tengan esto en cuenta, lo que estamos hablando, porque vamos a ver capítulo 18 y capítulo 19. Y después me dirán si es una cristofanía o la misma Trinidad. Siempre recordemos que Dios es todopoderoso. Pero vamos a verlo después. Bueno, tomémonos un recreo, tomemos algo caliente y, y luego de eso vemos la segunda parte. Pastor, Sí, ¿y hermano. las facturas? ¿Y las facturas? Las Mira, facturas. Yo te digo, el martes pasado nos comimos unas medialunas espectaculares. Hoy hay galletitas, pero nosotros en casa comimos churros rellenos, bañados en chocolate. Pero No hable más, pastor, no hable más. que existen. ¿Bien? Bien. Bueno, tomen algo caliente y ya volvemos. Acá, ¿no? Momento. ¿Cuál? ¿Ese qué?